Hola muchachos de Biofísica 1, mi nombre es Jeremy Muñoz, yo soy estudiante de Ingeniería Biomédica de octavo semestre y soy su monitor de esta asignatura y en que los voy a ayudar a ustedes es en el laboratorio de Arduino y los proyectos finales. Entonces, ¿cuál es la dinámica de este video? ¿Por qué estoy haciendo este video? Es para poder ofrecerles a ustedes todo lo que viene siendo el contenido de lo que se va a hacer en los laboratorios, qué se va a hacer, cuál es el objetivo del laboratorio, cuáles son los entregables. También les voy a hacer una introducción a qué es Arduino, cómo funciona, algunos ejemplos. Y por otra parte, todo el contenido, todos los archivos necesarios para poder hacer el laboratorio el día que le corresponde a cada grupo. El fin último de este video es que ustedes lo puedan ver para poder que el día que lleguemos al laboratorio puedan tener todos los archivos instalados y configurados, todo el entorno Arduino, tengan las prácticas o los archivos necesarios listos para que solamente dediquemos un tiempo a, digamos, a resolver dudas que habrán tenido o alguna pregunta que quieran que les responda y podamos avanzar en el laboratorio de forma pues oportuna y óptima. Primero mostrarles los archivos que hay. Entonces yo les voy a compartir a ustedes una carpeta la cual contiene todas las carpetas necesarias para poder hacer la práctica, descargar los códigos, la información de los sensores, la información del Arduino que vamos a usar. Ahorita yo les explico muy bien a detalle qué es cada cosa. Entonces, bueno, primero vamos a ver la estructura de esta carpeta llamada Arduino, que como lo pueden ver, tiene varias carpetas de diferentes colores. Las carpetas que son de color morado son carpetas explícitamente ancladas al entorno Arduino o al código de Arduino, que son librerías a descargar y códigos de la práctica. Si entramos a códigos de la práctica, tenemos dos carpetas porque vamos a tener dos prácticas. Una que les voy a explicar en este video y otra la que vamos a realizar el día pues, del laboratorio como tal. ¿Cuál es el fin de esta práctica? Y esta es en el asunto de la metrología. Entonces, pues primero les explico como la estructura y luego volvemos al tema metrología. Pero tenemos dos prácticas que una se llama distancia y otra temperatura. Si entramos a cada una de estas vemos que tenemos otra carpeta llamada igual y aquí está el archivo o el código que tiene dominio o es .ino. Este archivo es el que ustedes van a tener que descargar para, pues digamos, entrar al código. Ahorita mucho más adelante lo van a poder ver. Luego tenemos los diagramas que son como guías para poder ver cómo conectar todo lo que viene siendo la electrónica. Y otro archivo que pues no es de tanta relevancia, pero es para guardar datos. Este es un archivo .python, es decir, de que es de Python. Luego, si nos devolvemos, podemos ver que también está el de temperatura y tiene una estructura similar con los montajes y el archivo .ino en su carpeta. Luego, si nos devolvemos otra vez a la carpeta más grande, la jerárquica, podemos encontrar la librería, que va a ser la librería de la pantalla LCD. Luego volveremos otra vez aquí. Y tenemos, por otro lado, carpetas de color naranja. Esas carpetas de color naranja son carpetas de descargas. Igual vamos a descargar desde Mac y Windows ambas opciones para poder aquellos que tienen pues cada una de estas plataformas poder descargarlo. Y por el lado de eh, el diseño 3D, resulta que vamos a requerir un montaje que se tiene que ir a imprimir ya sea, hay dos lugares en la universidad en los que se puede imprimir esto. Esto es impresión 3D y puedes ir a imprimirlo al CAT, al Centro de Automatización, que queda en Palmas, primer piso. O lo puedes ir a imprimir en el Design Factory, que queda a primer piso de Cedro Rosado.
Cualquiera de estos dos lugares les van a colaborar en una impresión por grupo, una persona por grupo tiene que imprimir este. Entonces, este específicamente, que también ahorita más adelante lo vamos a ver, es para la práctica de distancia. Entonces, de una vez como que les comento. En este video vamos a ver lo que es la práctica a distancia y vamos a, digamos, a resolverla completamente aquí. Sin embargo, la que vamos a hacer el día de la clase es la práctica temperatura. Porque ese día yo los voy a acompañar a ustedes 3 horas para que hagan esa práctica. Yo los voy a asesorar, los voy a guiar si necesitan dudas. Y eventualmente tendremos otra sesión, pero ya no de 3 horas, sino 2 horas, que va a ser la práctica a distancia. Y en esa práctica a distancia la idea es de que ustedes pues pongan en práctica todo lo que se les enseñó en la anterior, que fue una práctica mucho más guiada, y esa práctica de 2 horas sea una práctica ya más autónoma, en la que yo también voy a estar pendiente de ustedes, pero ustedes van a tener que desafiar sus habilidades como lo que pudieron haber aprendido, pero guiándose también de este video. Entonces nos doblemos a la carpeta y encontramos las carpetas azules, que son de información de sensores, información del Arduino Uno y plantilla del informe. Para que pues esos son los que, digamos, vamos a tener que estar revisando. Y la plantilla de un informe pues es en IEEE. Para los biólogos se les puede dejar hacerla de normas APA, pero lo recomendable es IEEE. Ya después de entrar como en esa estructura de esta carpeta, entonces pasemos directamente a las descargas de los softwares que necesitamos para poder entrar al entorno Arduino. Bueno, volviendo aquí, ya estamos en Windows. Y en Windows es exactamente lo mismo. Tendríamos que buscar Arduino, entrar a Arduino y buscar software, Windows 10, solo descargar, solo descargar. Y aquí nos descarga pues el archivo .exe y hay que esperar a que se descargue. Sin embargo, también vamos a descargar el que les había mencionado, que es este. Si descargamos este y lo dejamos aquí también, mientras se descarga ese que demora más, vamos a iniciar con, bueno, perdónenme ahí, es que Windows es más rústico. Abrimos este, que es el que descargamos el .exe, y le vamos a dejar en ejecutar. Nos va a solicitar permisos de administrador. Ok. Ya. Y acepto, le doy en cualquier usuario o solo para mí. Si tienen varias cuentas, pues todos los usuarios. Permiso. Acepto. Pueden descargarlo en el sistema que esté por defecto. En mi caso, por ejemplo, lo puedo cambiar. Lo voy a dejar en, para que me descargue, digamos, todos los archivos, equipo de nueva carpeta, y le voy a poner prueba. Ya acepto. Ay, no se guardó. Bueno, no importa. La pueden poner donde ustedes la quieran poner. Creo que prueba. La prueba ya existe. Bueno, carpeta nueva 3. Instalar. Él empieza la instalación. Y mientras está acá, vemos que ya se terminó de instalar el archivo RAR. Y les muestro lo mismo, el archivo RAR, si ustedes van a ejemplo documentos y
Ahora sí. ¿Y qué se me hizo? Aquí está. Y crean una nueva carpeta. Y ponen el archivo RAR dentro de esa carpeta. Y aquí adentro le damos más opciones. Y en extraer aquí, él empieza a extraer una carpeta que se llama Arduino. Cuando él termina la carpeta nos deja todo esto y ya Arduino está instalado. Ahora bien, si es necesario descargar el Java para Windows. Si es necesario descargar el Java para Windows, entonces simplemente Java 8 le hacen descargar, aceptar, le hacen descargar Java, lo guardas, le hacen Java aceptar y aquí es simplemente bienvenido tal, instalar, instala, no se demora nada y listo, ya. Ahora bien, antes de revisar la carpeta, esta carpeta vamos a ver el que ustedes deberían de descargar como tal, mientras se está instalando el Java de fondo. Entonces yo lo voy a terminar. Y me va a abrir exactamente lo mismo. Mire, aquí él me va a empezar a pedir permiso. Yo les voy a dar que sí. O sea, como les dije, de pronto en Mac no pide tantos permisos, pero aquí en Windows sí. Entonces le doy permitir. Permitir. Espero que se instale todo. Creo que ya se instaló todo. Y aquí me sale, por ejemplo, con 1, puerto 1 sin nada. Si yo hago exactamente el mismo ejercicio que hice ahorita, que fue de conectar un Arduino, voy a conectar un Arduino, que es el mismo Arduino que estamos usando. Él me detecta, bueno, en este caso me lo volvió a detectar, puerto 7 Arduino 1, y ya ahí yo puedo analizar el puerto 7 y me sale exactamente lo mismo. Y puedo ver como todo. ¿Listo? Eso por esa parte. Y voy a hacer de una vez como toda la, digamos, el análisis de la aplicación, que es exactamente el mismo para el de Mac acá en el Windows. Y es la siguiente. Acá tenemos este que es el nuevo entorno, el más moderno. Y tenemos el entorno antiguo que sí simplemente ejecuto este. Aquí también me pide permisos. Lo abro. Y es exactamente los mismos programas, pero con entornos, digamos, más nuevos, y entorno gráfico más bueno. Entonces pues vamos a trabajar con este, que es la versión 2.3.2, porque pues en Mac también está la misma versión. Y para ambos es la misma, digamos, introducción a elementos. Bueno chicos, ahora vamos a hacer el reconocimiento de la aplicación. Ya pasamos por la parte de instalación del software, tanto en Windows como Mac, y ahora vamos a hacer el reconocimiento general de la aplicación, lo más importante y lo que nos interesa saber. ¿Qué nos interesa saber? La aplicación cuenta con una parte, un marco, en donde yo puedo programar, que es el sketch, y ocupa gran parte o digamos casi toda la pantalla de la aplicación. En la parte inferior tenemos algo que es el output, que es como en la terminal en la que nos va a informar si todo sale bien o si hay algún error. Y tenemos el serial monitor, como lo vieron que lo acabo de cerrar, porque el serial monitor se abre si nos desplazamos a la parte ya superior. Encontramos dos botones o en la parte derecha superior, que uno se llama serial monitor y el otro serial plotter. ¿Qué es lo que pasa?
El serial monitor es el que nos va a hacer el enlace entre Arduino y computadora. Es decir, el Arduino me manda a mí datos y yo le pido datos al Arduino. En este caso me dice que si oprimo la C voy a obtener una captura de la señal. Entonces oprimo la C y me muestra la captura. Si yo oprimo la C otra vez y pongo un obstáculo en el sensor, me muestra otra captura de la muestra. Y así sucesivamente. Por otro lado tenemos el serial plotter, que si lo abro pues no va a hacer nada, pero aquí debería empezar a evaluarnos como todo lo que viene siendo la señal que se reflejaría aquí si fuera una señal de solo una variable, es decir, es una gráfica. Ahora bien, tenemos por el lado izquierdo el botón de verificar, el botón de cargar y la parte en donde escogemos los puertos. Aquí tenemos que programar. La programación de Arduino se basa en dos partes, una que se llama el void setup y otra la que se llama el void loop. En el void setup, como dice, solo se ejecuta una sola vez, y acá en el void loop es un bucle infinito de repeticiones que no se va a acabar nunca hasta que apagues el Arduino. Es decir, cuando tú enciendes el Arduino, el void setup se ejecuta una sola vez y es donde nosotros iniciamos todos los sensores y todo lo que necesitamos iniciar. Y en el void loop es donde hace todas las tareas. En la parte izquierda tenemos iconos que son, pues digamos, no tan importantes, pero por ejemplo aquí tenemos como las carpetas más recientes. Aquí podemos buscar como nuevo sketch y nos sale una nueva plantilla para empezar a programar. Luego tenemos la parte de las tarjetas, que es instalar librerías para las tarjetas. Luego instalar librerías integradas, es decir, existe un gestor de librerías que está integrado con Arduino, y hay otro gestor que es independiente, que es importar una librería. Luego tenemos el de buscar, pero en realidad los que nos interesan es estos dos. Bueno, ahora les voy a dar un ejemplo rápido de cómo se vería una lectura. Entonces lo que acabo de hacer es buscar un ejemplo. En el void setup, miren que yo lo único que hago es inicializar algo que es el serial. El serial se inicializa porque con ese es el que vamos a hacer la conexión o el puente entre transmisión y recepción de datos. Se inicia siempre a 9600 bits o baudios. Y en el void loop lo único que está haciendo es leer el puerto analógico del pin A0 y imprimir lo que lee en ese sensor y ponerle un 1. ¿Qué es lo que pasa? Si yo ejecuto en verificar, él empieza a compilar, y si todo sale bien no debería salir nada rojo. Inclusive aquí ya nos dice que el espacio de almacenamiento del programa es de 5%, la memoria dinámica del 9%, y en general está todo bien. Cuando yo ya verifico que todo esté bien, ahora sí lo bajo o lo subo, lo cargo, lo compilo. Y ahora, yo como me doy cuenta que esto está funcionando, entonces yo inicio el serial monitor y miren lo que él me está mandando. Me está mandando muchos números que pues ahorita no tienen sentido porque no hay nada en el puerto análogo a 0. Pero aquí sí puedo mostrarle el ejemplo del serial plotter. El serial plotter, como pueden ver, es pues una gráfica que se va actualizando en el tiempo y por los niveles de voltaje que nos muestre. Ahora veamos la parte de arriba, que son como las herramientas generales, y pues vamos a enfocarnos en la que dice Tools. En Tools tenemos algo importante que son estas tres de aquí, que es la board, el puerto y la información de la board. Como la board me la detectó, debería decirme qué tipo de board es.
Sin embargo, a veces no nos detecta la board y en ese caso es donde nosotros tenemos que venir aquí y elegir el puerto en el que está, qué board es, si es Arduino 1, Arduino Mini, Arduino Micro, Arduino Nano, etc. Listo, eso por esa parte. Aquí está los serial, plotter y monitor. Luego, por el lado de Sketch, tenemos los botones generales y lo que nos interesa es el que dice incluir librerías, porque aquí nos muestran las librerías que están descargadas y nos dice el repositorio de librerías, pero aquí podemos añadir .zip y aquí es donde vamos a tener que añadir librerías que no están en el gestor de librerías. Y luego ya pues vienen cosas como edición, copia, pero ya no son tan importantes. Algo que sí es importante en el file son los examples. Los examples sirven para poder pues ver código de una librería específica de cómo funciona digamos dicha librería. Por ejemplo, si yo quiero ver cómo funciona esta que se llama The Last Period, entonces yo me voy acá y me sale como alarma, handlet, simple, singlet, tester. Si yo lo doy en tester me debería de abrir como simplemente como para ver cómo es la programación, cómo funciona. Y así podemos ver cómo funcionan las librerías de una forma rápida. Eso es como el reconocimiento general. Ahora, ya después de tener todo lo que viene siendo el reconocimiento de la aplicación y la instalación, vamos a pasar a hablar sobre qué vamos a hacer en los laboratorios. Listo muchachos, entonces ahora sí, ya después de hacer toda la instalación y como entrar en primer contacto con la aplicación, vamos a hablar sobre los laboratorios y cómo es que funciona esto de Arduino. Entonces cerramos esto y entramos directamente a la carpeta. Bueno, nosotros hacemos dos prácticas que va a ser distancia y temperatura. Para el día que hagamos el primer contacto con nosotros vamos a hacer la práctica temperatura. Para este video voy a estar guiando la práctica de distancia, que es la que ustedes van a hacer de forma autónoma. Y nos van a mostrar el día que hagamos la práctica de 2 horas. Entonces, entramos a la carpeta y lo primero que vamos a hacer es descargar la carpeta, toda la carpeta. Nos la va a descargar en un archivo .zip. Entonces la guardamos y vamos directamente donde está la carpeta, la extraemos. Mira, aquí se extraer todo. Extraemos la carpeta y aquí nos queda práctica a distancia. Entonces ahora sí, vamos a ir al IDL y vamos a darle en Open y vamos a descargas, práctica a distancia y miren que nos deja abrir abrir. Nos sale el IDL y aquí está el código. Entonces vamos a hacer un desglose de este código, pero antes de vamos a ver qué otros archivos hay acá. Este archivo lo vamos a omitir y vamos a abrir el diagrama de montaje. Entonces aquí podemos encontrarnos la primera vez que vamos a ver qué es el Arduino 1, cuál es el sensor y cuáles son los componentes que vamos a estar usando para armar este laboratorio. Entonces, empecemos por el Arduino 1. El Arduino 1 es este componente que ustedes ven aquí en la parte derecha inferior, que se compone de una placa que se llama Arduino 1, posee varios pines, varios contactos, ahorita les muestro. Luego tenemos por otro lado el sensor de distancia, que es este sensor que está en la parte de aquí, que posee 4 conexiones. Y tenemos una pantalla LCD que no vamos a usar, es decir, de que estas conexiones que ustedes ven aquí, estos cables negros y rojos que van a esto que se llama protoboard, y este amarillo y verde no los vamos a usar en esta práctica, es decir, los vamos a omitir. Solo vamos a usar estos cables que están por acá, estos que están de color negro y color rojo, y cables
negro y rojo para dar la alimentación de este sensor, y la conexión digital, que es el naranja y el color cian. Entonces vamos a duplicar este y vamos a dejar ahí ese. Y nos vamos a ir a la parte donde está la información. Entonces, información de Arduino 1. Entonces vamos a empezar con algo que se llama hoja de datos o datasheet. Entonces vamos a abrir la hoja de datos y el datasheet, y vamos a verla. No. Bueno. Y aquí nos vamos a encontrar con toda la información del Arduino. ¿Esto para qué sirve? Para que ustedes puedan empezar a conocer la placa. Es decir, aquí está toda la información técnica de la placa, qué trae, para qué sirve cada puerto, cuáles son sus conexiones. Aquí están las conexiones. Entonces, vamos a hacer un pequeño contacto de lo principal. Tenemos el microprocesador, es este que está aquí en la mitad. La conexión es por medio de USB tipo A, que es este de acá. Tenemos conexión externa, que es con pila de 12 voltios. Y tenemos los pines, que son los pines que usamos para hacer las conexiones. Nosotros usamos algo que se llama jumpers. Y los jumpers son los que nos sirven para hacer las conexiones entre protoboard y sensores, entre protoboard y Arduino. Y estos cablecitos nos van a facilitar la vida. Existen jumpers tipo macho, como en este caso, que tienen un pin por un extremo y otro pin por otro extremo. Luego tenemos los hembra macho, que son aquellos que tienen un pin por un extremo y un orificio por el otro. Y luego tenemos los hembra, que son los que tienen dos orificios por ambos lados. ¿Ya? Esos son los tres tipos que tenemos. Ahora, está la otra, que es la protoboard. Y la protoboard tiene este tipo de dispositivo que nos ayuda como a conectar de forma, digamos, ordenada, consecutiva, varios circuitos para poder prototipar. Es mero prototipado. A veces puede ser un poco caótico, pero para este caso o estos casos particulares en los que vamos a hacer laboratorios, no vamos a tener que usar tanto cable. Este es un diagrama de cómo funciona. Mejor. Entonces la protoboard por dentro posee contactos de metálicos que hacen puente eléctrico, es decir, hay contacto físico entre puentes. ¿Y cómo funciona? De esta forma. Está la zona central y la zona de alimentación. En la zona de alimentación es de forma vertical y en la zona central de forma horizontal. Es decir, ven que hay una línea roja que atraviesa toda esta parte y es independiente de esta línea negra. Significa que en cada contacto, cada orificio de hay un contacto físico. Si yo conecto algo en este punto superior y algo en este punto inferior de la línea roja, físicamente se están tocando. Pero en la parte central, miren que funciona de la forma contraria. Hay contacto físico, pero no de forma vertical, sino horizontal. Les recomiendo esta imagen para que se guíen. De hecho, la voy a guardar y la voy a poner en ambas prácticas. Las voy a poner para que la tengan aquí. Bueno, la voy a poner acá en el general. ¿Listo? Esta es la protoboard y ya les mostré los jumpers. Ahora vamos a ver ahora sí el Arduino, ¿no? Entonces Arduino 1. ¿Por qué Arduino 1? Porque existen muchos Arduinos. De hecho, si yo busco Arduino Nano, existe el Arduino Nano, que es diferente, es chiquito. Está el Arduino Micro, que es mucho más pequeño. Está el Arduino Omega, que es un Arduino mucho más robusto y grande. Pero entonces este es el que vamos a usar. Y nos vamos a guiar por las características que tiene. De los conectores, de los pines que vamos a usar.
Entonces vamos a ver si este nos sirve. Se nos puede llegar a servir. Listo. Entonces, esta es la placa, digamos, como física, real. Y él tiene etiquetado todos los pines. En la placa están impresos. Y ahora bien, estos de la parte derecha que van desde el 0 hasta el 13 se llaman pines digitales. Y un pin digital solo tiene un pulso que genera dos estados posibles, como un bit, 0 o 1, o 0 y 5 voltios. Entonces los pulsos se van a ver como, pues digamos, pulsos digitales. Van a ser de este estilo, en el que solo existe el bajo y el alto. Entonces la señal es de ese tipo, pulso, pulso. Y eso lo interpreta el computador como unos y ceros. A nosotros no nos interesa saber bien cómo es que funciona eso internamente, pero digamos que para que sepan, esos son pines digitales. Y cuando un sensor le indique el fabricante que es un pin digital, pues usted lo conecta en un pin digital. Ahora bien, un pin digital puede ser del tipo output o input, es decir, yo puedo enviar un pulso o puedo recibir un pulso. Por el lado izquierdo tenemos los pines de conexiones de alimentación, que son los de B-in, voltaje de entrada, los tierra, que son los negativos o los GND. Tenemos la salida 5 voltios, la salida 3.3 voltios, el reset y otro que no necesitamos. Y en la parte inferior izquierda tenemos los pines analógicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un pin digital y un pin analógico? La primera es que el pin analógico solo puede ser de entrada. Es decir, nosotros no podemos enviar nada, sino solamente podemos leer. ¿Ya? Y pues la diferencia es sencilla. Una señal analógica, aquí como muestra la señal, es una señal continua. Cualquier señal que sea continua en el tiempo, que tenga números infinitesimales, es decir, de que puede ser 0, 1, 2, 10, 20, 3.5, pi. Pero una señal ya discreta o una señal ya digital es la que les mostré ahorita, la de pulsos. Esta, que solo tiene dos estados, 1 y 0. Entonces, internamente Arduino lo que hace es este proceso que están viendo en esta pantalla, que es muestrear la señal. Obviamente él tiene una resolución y hace un muestreo y queda con una señal, digamos, discreta, así como en cuadritos, pero es una señal que ya te arroja números del 0 al 9 y así sucesivamente. Y solo pueden ser de entrada. Hay otros pines que hacen cosas exclusivas, como por ejemplo mucho más adelante van a ver de que el SDA, SCL son tipos de comunicación I2C. Luego tenemos el SPI, que son tipos de comunicación de reloj. Tenemos el TX y el RX, que son de transmisión y recepción de la señal. Y luego tenemos, por ejemplo, cosas como el MOSI, el GND, el BCC, que son otros pines adicionales que les va a dar más interactividad al Arduino. Pero a nosotros solo nos interesa por ahora estos, que son los analógicos y los digitales de forma general. Ahora, volviendo entonces al diagrama, podemos empezar a hacer, digamos, un discernimiento de cómo es que funciona esto. Podemos ver de que aquí en la simulación yo estoy sacando un cable de 5 voltios y lo estoy mandando a una protoboard de alimentación, una línea de alimentación que es vertical. Bueno, en este caso, como lo podríamos ver, lo estamos viendo de forma horizontal, pero si la ponemos de forma correcta es vertical. Y mandamos un GND, que casi siempre GND lo vamos a interpretar como negativo, menos, y ustedes saben que siempre hay que cerrar un circuito. La mandamos a la siguiente línea, y como pueden ver, pues estas líneas están conectadas de forma pues vertical, es decir, a lo largo de aquí a acá es exactamente el mismo punto de conexión. ¿Y para qué me sirve esto? Para poder yo ir y alimentar este sensor, que ahorita lo vamos a ver, que también tiene grabados sus pines y qué pin corresponde a cada uno. Y aquí me está diciendo que el GND es este, entonces yo lo conecto al GND.
Esto a veces cambia en las simulaciones a la vida real, porque no todos los fabricantes graban de la misma forma. Pero uno se basa es en lo que dice el grabado, es decir, donde te indica que es el GND, ahí va el GND. Esto solamente es como una guía. Y el BCC pues sería siempre dispositivo, entonces donde te salga BCC, B+, 5 voltios, BDD, todo eso significa 5 voltios. Y luego me sale el trig, que es el trigger y el eco. Y podemos ver de que en este caso lo estoy conectando a pines digitales. Exactamente al pin digital 6 y el pin digital 7. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora, ¿yo cómo sé, cómo aprendo a conectar estos sensores? Pues claro, entonces yo me voy ahora esa información de sensores y me encuentro con el datasheet del sensor de distancia. Entonces yo lo abro y entonces empiezo a leer. Entonces mira, aquí me empieza a decir de que es un sensor de ultrasonido, que tiene un rango entre los 2 centímetros y los 400 centímetros, eh, que tiene un trigger o un tiempo de respuesta de 10 microsegundos para elevar la señal, que la señal mecánica que envía es de 40 kilohertz. Y me da de hecho la fórmula para yo calcular la distancia. Me dice que la distancia es lo que recibe el high level time, el tiempo que se demoró en regresar la señal, por la velocidad del sonido dividido 2. Eso se los puedo explicar de la siguiente forma. ¿Cómo medir la distancia en un pozo? Entonces, esto se explica de la siguiente forma. El sonido tiene un tiempo de demora, es decir, cuando nosotros escuchamos algo, el sonido produce una onda mecánica que nosotros escuchamos en algún cierto momento. Entonces, a ver si encuentro el ejercicio, que naturalmente es un pozo de agua. Medir la distancia a partir del sonido. Claro, listo, aquí está. Entonces, este es el típico ejercicio de caída libre que te piden como aprender a medir la distancia de algo a partir del sonido. Entonces, mire que este es el objeto y si yo lo dejo caer, él se demora un tiempo en caer. Y cuando él cae, él genera un sonido. Y ese sonido se demora otro tiempo en devolverse. Y ahí tenemos un tiempo total que es T0 más TC más TS. ¿Y cómo hallamos Y? Pues uno dice la velocidad inicial o la velocidad con la que va el sonido, es perdón, sí, la velocidad del sonido o la velocidad del aire. Es decir, de que podemos despejar, o mira, aquí está más que todo, distancia por velocidad por tiempo. Y como la onda se está esparciendo por el aire, entonces la velocidad del sonido, ¿ya? Que es 340 metros sobre segundo. Ahora, luego entramos a los 4 pines que tenemos: 5 voltios, trigger, eco, 0 voltios o ground. Nos dice cuánto consume de corriente, las dimensiones, nos muestran el ejemplo de cómo está, los pines. Nos dice que esto funciona de una forma digital. Miren las gráficas de pulsos que les comentaba. Y listo. Entonces, cuando uno ya lee todo este datasheet, nos podemos dar a entender de cómo funciona este sensor. Y nos damos cuenta que el tipo de funcionamiento es digital. Entonces, pues es que colocamos los pines o conectamos los pines a puertos digitales. Ahora, en internet, en YouTube, existe un canal que les puede ayudar demasiado. Este canal, espérate que, bueno, mientras tanto vamos borrando eso.
Se llama código facilito. Código facilito Arduino posee cursos gratuitos y la forma de cómo explicar todo lo que viene haciendo Arduino. Y también está este que es Bitwise, creo que se dice así, que también nos dice muchos tutoriales de cómo hacer Arduino desde cero. De hecho, aquí está el de distancia. Y ahí ustedes pueden aprender a cómo usarlo. Les va a explicar también cómo funciona el sensor. Y son muy buenos. Listo. Ahora, ya después de saber el sensor y el Arduino, también podemos pues empezar a analizar la pantalla. Entonces yo les recomiendo que busquen cómo funciona una pantalla LCD. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando investiguen eso, estas pantallas tienen varias cosas que o se pueden conectar una por una a muchos puertos digitales, o se puede conectar a un módulo que se llama módulo I2C, que hace que la conectividad de enviar los datos sea mucho más óptima y rápida. Entonces ahí los dejo como actividad eso de consultar cómo funciona y cómo se conecta la pantalla LCD al Arduino. Y ahora pues pasemos al de la temperatura como ejemplo rápido. Entonces el sensor de temperatura es una sonda, es esta sonda, posee un GND, un cable de data y un VDD. ¿Ya? Este es como el primero, luego les muestro este que es el montaje. Y se conecta de la siguiente forma. Está la sonda, hay una resistencia entre el 5 voltios y la sonda. Y conexiones de alimentación, que son las que les mostré ahorita, y una conexión al puerto digital número 2. Entonces este también es digital. Y lo mismo, descargan la carpeta, la abren y les va a salir más o menos exactamente lo mismo que este código, que es este mismo de acá, que ya están preparados y listos para ejecutar. Ahora sí, hagamos un análisis del código porque no lo hemos hecho. Este es el de distancia. Entonces, yo primero en la parte de arriba, antes del void setup, siempre está la inicialización de variables y librerías. En este caso yo estoy incluyendo una librería que se hace así, numeral include, en este caso es la librería Wired. Y tenemos la inicialización de varias variables, en este caso trigger, eco, duración, distancia, captura. Entonces, luego de que tenemos esas inicializaciones, usted lo puede inicializar con el número ya, o lo puede dejar así, y esto hasta que usted le dé un valor, pues no tiene un valor como tal, es nulo, pero ya está inicializado. Luego en void setup lo que vamos a hacer es inicializar los, digamos, los sensores. Entonces, en este caso existe esto que se llama pin mode, y es lo que les decía, el pin mode nos va a decir si es de salida o de entrada, y el trigger en este caso es de salida. Entonces uno pone pin mode trigger, es decir el digital 7 va a ser de tipo salida, trigger como salida, y pin echo va a ser de tipo entrada, es decir que yo voy a recibir una señal digital de entrada. Luego siempre inicializamos el serial begin a 6600 baudios, que es la comunicación, y aquí yo genero un mensaje de bienvenida, que es un mensaje de una única vez. Luego en el void loop, miren lo que yo hago. Yo creo un loop que no necesito un while para que esto se esté repitiendo, porque eso es lo que hace el loop, repetirse indefinidamente. Y en este caso yo solo estoy diciendo, si serial está habilitado, entonces él les va a esperar la captura. La captura la va a leer, es decir, si yo le mando una C mayúscula o una C minúscula. Él verifica, si no detecta esa captura, vuelve y inicia, porque este if condiciona todo esto. Y si no, hace un delay de 500 milisegundos y vuelve e inicia y vuelve y pregunta si esto está habilitado, y así sucesivamente. Si él recibe una captura, entra a este condicional y genera un pulso que envía. Mire que él envía el pulso, digital write, trigger high, espera
un milisegundo y lo apaga, porque el pulso no tiene que quedar indefinidamente activo porque él ya envió la onda mecánica. Luego él espera activamente, mire, él espera el retorno. Él dice que la duración va a ser lo que le entra al pulso in, es decir, lo que le entre en eco. Entonces él activa eco en height, esperando pacientemente a que reciba el pulso. Luego calcula la distancia, que mire que es lo que habíamos dicho. Distancia de duración dividido 0.58. ¿Por qué este 0.58.2? Porque pues si usted hace la división. Bueno, hay que hacer una conversión de metros sobre segundo a milisegundos, porque esto está en milisegundos. Si ustedes hacen la conversión, pues les queda esto. Y lo único que hago es decir que la captura, mira que aquí yo ya estoy imprimiendo en el serial, que era el serial plotter, el serial monitor, que es el que está acá. Imprimo la captura de la muestra desde tal. Vuelvo e imprimo la distancia y al final aquí hay dos tipos de print, el print normal y el print LN. El LN es el que le da el enter al final. Si yo no le pongo LN, el enter no se da y cuando me vuelve a imprimir me imprime al lado y no con enter. Listo. Más o menos siempre van a ser las estructuras de este modo. Los códigos siempre van a tener una estructura similar. Ya después más adelante hay otras cosas como por ejemplo, pues les voy a mostrar uno más robusto, que son en donde tenemos muchas definiciones de librería, donde tenemos muchos sensores de inicialización, donde en el voice tag no solo inicializamos pues pocos pines, sino muchos pines, muchos sensores. Por ejemplo, acá yo estoy inicializando un sensor aquí, otro sensor acá, otro sensor es este es otro sensor. Entonces tengo muchas cosas y en el void loop se queda muy pequeño porque yo aquí en el void loop ya no uso cosas como programar dentro del void loop, sino que creo definiciones. Definiciones como ajustes y ejecutar, que ya son void ajustes, void ejecutar y devuelven a veces cosas. Por ejemplo, aquí voy leer sensor, ejecutar movimiento, ejecutar final y así sucesivamente. Entonces, este es digamos uno más robusto, pero pues casi siempre utiliza la misma estructura. Listo, muchachos. Entonces hasta este momento ya tenemos archivos de la práctica, ya hemos descargado del entorno, lo hemos inspeccionado. Y ya por último les voy a dar como unas ciertas recomendaciones que pueden usar para poder como empaparse un poquito más sobre este entorno, que es una... Wowi es una aplicación de simulación de Arduino, también de ESP32 y Epico, de Pi Pico. Y entonces pues ahorita nos interesa solo la de Arduino. Entonces nosotros podemos llegar aquí a Arduino y podemos, no sé, generar, creo que podemos generar una sola o buscar una pues sencilla. A ver, si encuentro, debe estar por aquí también bueno, aquí es como el estándar. Miren que aquí está el Arduino, yo lo puedo coger, puedo darle aquí en New. Vamos a ver si está el de distancia. Entonces el de distancia se llama HC. Entonces HC. Y si está aquí, mírenlo. Entonces yo aquí puedo hacer como todo la simulación. Protoboard. Creo que hay protoboards. A ver si. Brainboards. Entonces las cogemos. Miren que las podemos poner. Entonces nosotros podemos mover aquí y lo podemos dejar aquí un momentico, hacer las conexiones aquí. Miren que me genera el verde y me dice cuáles son los contactos. Entonces yo aquí yo puedo hacer exactamente lo que vimos allá en la simulación. Saco un cable, otro cable por aquí, BCC lo conecto aquí, GND lo conecto aquí. Le podemos cambiar los colores. Este pues para que no nos confundamos es rojo, este para que no nos confundamos negro. Luego el trigger, entonces vamos y miramos, el trigger iba conectado a qué. Aquí está. Acá.
el trigger está conectado al pin 7. Entonces trigger al pin 7, pin 6. Bueno, aquí podemos hacer esto para que no nos confundamos. Escogemos este y le cambiamos los colores para que no haya confusiones. Y ya después de que tengamos conectado todos estos cables, miren que yo puedo mover el cable. Si me parece correcto moverlo. Este también lo puedo mover. Listo. Y cuando ya tengo todo el sistema montado, yo aquí puedo colocar el código. Entonces, aprovechando que tenemos acá los códigos, aprovechando que tenemos aquí el código, entonces lo copiamos y lo pegamos aquí y le vamos a dar en guardar, le ponemos sample save y le damos en simular. Entonces miren lo que me sale. Yo le estoy dando simular, me dice 100%, no me generó ningún error, me dice bienvenido a la práctica para hacer una captura, dale a la C. Entonces yo le doy a la C y él me da un ejemplo. O sea, yo aquí, esto es un ejemplo muy. Si yo le doy aquí en ultrasonido, yo puedo cambiarle lo que digamos, el obstáculo que debería decir. Y miren que me lo saca. Bien. Entonces así funciona. Este es un simulador que nos sirve mucho. Aquí podemos aprender muchas cosas de cómo ejecutar, cómo usar todos los sensores que hay. La verdad es muy bueno. Tiene lo básico, si no estoy mal. O sea, tiene cosas también muy grandes, pero tiene cosas básicas. Y pues para este caso yo les recomiendo que lo usen. Este es el de temperatura. Este DS es el mismo que está acá. Míralo. DS18 B20 este es el mismo, pero solo que la sonda por dentro tiene este sensorcito lo tiene la sonda por dentro. Entonces miren que es el mismo. Y ustedes ahí pueden hacer la simulación. Y pueden irse a práctica y abrir este archivo, que aquí no me va a dejar abrirlo, pero si yo lo descargo, se me descarga y lo puedo abrir. Yo vamos a hacerlo. Entonces ahí está. Entonces el DS funciona con un solo digital. Y lo vamos a poner aquí en este. Bien. Entonces este debería de cambiarse aquí. O sea, este lo podemos borrar de hecho. Espérate. Lo borramos y colocamos uno nuevo. Puede ser a cualquiera, o sea, yo los pongo el 2, pero puede ser a cualquiera. Si quieren pueden unos diferentes para que se atrevan a usar diferentes pines. Y si no estoy mal, aquí yo me estoy saltando una resistencia, que ya la voy a poner, que va a ser rojo. Entonces busco una resistencia, aquí están las resistencias. Entonces, claro, hay una resistencia que va entre este y este. Ya se las muestro para que la vean. Listo. Entonces mire que si yo me voy aquí al dibujito, bueno, con este de pronto me pueden confundir, pero mira, está la resistencia entre este nodo y este nodo. Y eso es lo que hice, entre este nodo, estos nodos,
y hice un puente entre este puente aquí, es este puente que hice ahí con la resistencia. ¿Qué resistencia dice que usemos? Digamos aquí es amarillo, morado, rojo. Entonces ustedes pueden llegar aquí y buscar el ohmiaje, pero pues para que lo sepan es 4500K. Amarillo, verde, rojo. Ah, morado, perdón. Morado es 8 o 7. 4700 ohmios. 4700 ohmios. Y ¿qué más? Lo ponemos en el 6, listo, ya, ahí está. Ahí está. Pero entonces si yo mando, miren que si yo mando esto, me debería generar un error. Miren que no me saca nada. Entonces no, este no es. Entonces, ¿cuál es? Es este. Entonces copio este, borro y pego este. Y miren que aquí estoy usando una librería nueva, se llama Dallas Templated. Entonces, estas librerías usted las busca de la siguiente forma. También se me había olvidado eso. Aquí donde dice el management de librerías o el repositorio de librerías, pone el nombre y les aparece la librería y a mí pues me sale remover, pero a ustedes les debería de salir instalar. Le dan instalar y listo. O sea, cuando ya les aparezca remover es porque ya está instalado. Listo, entonces aquí ya está conectado, pero aquí hay algo que hay que cambiar. Miren que yo le había puesto que era el pin 3, pero yo lo conecté al 6. Entonces yo lo único que voy a hacer es cambiar al 3. Pero vean, si yo la dejo ahí en el 3 y lo mando, me dice que hay un error. Ok, que no está instalada esa librería y que esa librería no se encuentra. Creo que eso es lo que entendí. A ver. No. Entonces creo que... A ver. Aquí está. Sí, esa la voy a autorizar. A ver cómo es que se instala acá las librerías. Bueno, eso sí no sé. A ver, lo simulamos. Instalar la librería. La guardamos en descargas. Me devuelvo acá. Ah, no, aquí. La busco. Y... listo, creo que ya. No. Ya. Al parecer ya. No. A esa tampoco. Listo. Ahí está. Y listo. Ahora sí está. Bien. Bien, bien. Ahora sí ya. Pero entonces ahora si yo le doy a la C, mire que también no me salen números que son coherentes. Porque de hecho el sensor me está diciendo que está en, digamos, aquí está en 39 grados. Entonces no me sale. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy conectando al pin 3. De hecho, vamos a ver si... No, mientras simulo no. Pero yo debería cambiarlo al pin 3 acá en el hardware, en la simulación, o lo cambio acá en la programación, 6. Lo simulo. Está corriendo, está compilando el proyecto. Y listo. Le doy C. Y ahora sí me dice 39 grados, que es el que me sale acá. Si le subo la temperatura, me sale 72 grados. Muy bien. 4 grados. Entonces aquí esto les sirve para poder que ustedes puedan simular. Y a ella les estoy dando la forma de cómo armar los dos laboratorios. Tanto el de temperatura como el de distancia. Y listo. Ahora,
pasemos a la práctica como tal. La práctica como tal es armar estos laboratorios en físico, es decir, ustedes tienen que hacer toda la dinámica en físico. Y ahora sí, volvamos al principio que dije metrología. ¿Qué es metrología? Entonces, la metrología es una ciencia de las mediciones. Lo que se busca en la metrología es tener la relación entre exactitud y precisión, ¿ya? Cuando nosotros necesitamos medidas, necesitamos que sean tanto exactas como precisas. Y eso nos da un índice de confiabilidad. Entonces yo les doy el ejemplo clásico. Si ustedes van a recargar gasolina a su carro, usted confía plenamente de que lo que le están diciendo que lleva de galones en el taquímetro, donde dice todos los números y te dice cuánto te está cobrando, tú confías de que en realidad te están cobrando lo que es y lo que te está diciendo es lo que te está echando de gasolina. Pero, ¿por qué uno confía en eso? Porque se supone que hay una metrología detrás de eso, en la que ya hay un certificado de una agencia especializada en certificar que todo eso sea confiable. Porque vaya usted esté comprando algo que le diga, no, le recargué 2 galones, pero en realidad le recargó 1.75 galones. Entonces usted le están robando esa cantidad digamos, de materia que usted igual está pagando. Entonces es lo mismo. O cuando usted va a, al supermercado y pone en una gramera verduras y le dice la gramera que eso es 1,5 kilos. Entonces está pagando por ese 1,5 kilos, pero vaya y si en realidad esa gramera está descalibrada, perdón, desajustada, no se dice descalibrado sino desajustada. Vaya esa gramera esté desajustada, entonces uno tiene que calibrarla para que eso sea confiable. Entonces, es exactamente lo mismo lo que vamos a hacer en este laboratorio. Entonces, para eso tenemos un Excel que lo pueden armar, sin embargo, pues yo se los puedo pasar, no hay problema. ¿Qué es esto? ¿Ya? De hecho, es exactamente solamente esto para ambos laboratorios. En este caso, yo les puse el ejemplo del de distancia. ¿Qué es lo que uno va a hacer? Uno tiene por un lado una X y por un lado una Y. Uno tiene una variable que mide y una variable deseada. Y entonces uno arma una ecuación, una pendiente, una línea de tendencia de esta gráfica, de este comportamiento. Y uno lo que quiere hacer es pues hallar la medida más real. Entonces uno siempre un control, que en este caso lo vamos a usar con una regla, es decir, nuestro control o nuestra variable de referencia va a ser la regla. Y vamos a tener el sensor, que es el que digamos está desajustado y lo queremos calibrar. Entonces nosotros vamos a llegar y vamos a poner por el lado de Y, porque la Y es la que queremos obtener, todas las variables reales. Entonces ustedes van a coger 5, 10, 15, 20 hasta 100 en la regla. Y ustedes van a empezar a mover un obstáculo, que para eso es el obstáculo que les voy a mostrar a continuación, que es el que tienen que imprimir. Un mundo de cosas que tengo abierto, perdón ahí. El obstáculo que ustedes tienen que ir a imprimir para poder hacer esta práctica es este pequeño dispositivo que les había comentado, que lo pueden imprimir tanto en el Design Factory como en el CAD, que queda en Palmas. Esperemos que abra. Listo. Entonces aquí en Residentes, montaje. Este obstáculo tiene la forma para poder poner algo en esta parte de aquí, en este orificio, que va a ser de obstáculo. Y por aquí es como el riel por el que va a pasar la regla, las reglas que están en el laboratorio. Entonces, las reglas del laboratorio, ustedes van a poner este en el riel de la regla y van a empezar a moverlo entre 5 en 5. Y van a ir a empezar a hacer las mediciones.
Entonces 5, 10 centímetros, 15, etc. Y ustedes se guían por la regla. Y esa es ser su variable real. Y lo que le dé ahí, o sea, la toma de la medición es lo que ustedes van a poner en el lado izquierdo, que va a ser su X. Ustedes al final van a tener una gráfica de puntos. Y esta gráfica de puntos, ustedes al darle aquí en estos punticos y le dan en agregar línea de tendencia, esto es una línea de tendencia lineal. Y acá le dan en presentar ecuación del gráfico en la parte inferior y presentar valor R cuadrado, que es el error, que son estas dos cosas que están acá. Y esto usted va a llegar y va a poner acá. Se va a poner acá. Bueno, esto es un ejemplo que se dio muy perfecto, pero pues usted debería darle otra ecuación. Se va a llegar y va a poner distancia. La Y va a ser distancia real. Y la X, la vamos a poner entre paréntesis con un por. Va a ser distancia. ¿Y qué es lo que pasa? Claro, si yo copio esto y me voy acá al simulador, aprovechando que tenemos el simulador acá. Bueno, este es el código anterior, ¿no? Si vuelvo otra vez al código de distancia, ven que aquí hay una variable que llama distancia, ¿no? Entonces nosotros vamos a usar esa variable. Entonces vamos a tener que poner algo así, un in. Y vamos a poner distancia real, va a ser 1 por distancia, que es la variable que estaba anteriormente, menos este sesgo. Y ahora en vez de imprimir eso, vamos a imprimir distancia real. Y este nuevo código, solo esas dos líneas que cambiamos, van a hacer de que nosotros corrijamos el sensor a una unidad de medida más confiable. ¿Ya? Ese va a ser el objetivo del laboratorio de distancia. Pero como les recuerdo, el laboratorio de distancia ustedes lo van a hacer solitos en 2 horas. El que vamos a hacer el día que les toque, que es el de 3 horas, vamos a hacer el de temperatura, que es el que está montado aquí. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, tomar medidas reales, tomar medidas con el sensor. ¿Cuál va a ser nuestra, digamos, medida verdadera? Va a ser un termómetro de los termómetros de cristal, de vidrio. Y vamos a hacer exactamente esta misma tabla, pero en vez de hacerla con centímetros, pues centímetros Celsius. Y en vez de poner distancia, pues vamos a colocar temperatura real y la temperatura que estaba ya antes. ¿Listo? Entonces, eso es todo, muchachos. Espero que puedan descargar todos los archivos. Espero que hayan entendido como todo lo que vamos a hacer en el laboratorio. Yo sé que el video puede llegar a quedar un poco largo, sin embargo voy a dividirlo por varias partes para que ustedes puedan como saber de dónde a dónde va cada explicación. Y no, pues espero verlos esta semana que viene y que vayan preparados, más que todo vayan preparados con todo y verán de que la clase les rinde mucho y en 3 horas pues podemos hasta avanzar tanto que pueden pues irse más rápido, ¿no? Entonces lo recomiendo mucho, muchas gracias por su atención. Les recuerdo que mi nombre es Jeremy. Por otro lado les voy a mostrar ya lo último, que es los horarios de atención. Resulta que yo con ustedes en general tengo unos horarios de atención que van de la siguiente forma. Verdad que mala esa. Acá debe estar calendario. Listo. Entonces nosotros tenemos donde dice monitorías. Uy. Bueno, yo tengo unas franjas que son de mentorías. Estas franjas de mentorías ustedes las pueden reservar con un link que yo les voy a dar. Están de 1 hora, media hora.
también están a estas horas. Son totalmente virtuales. Si las necesitan presenciales me la avisan con antelación, pero son totalmente virtuales por medio de la aplicación Teams. Y estos son los horarios que yo los puedo atender por alguna duda del proyecto. Obviamente también hablaremos del proyecto el día que nos veamos, no en este video. Y yo les estaré pasando el link para cuando necesiten alguna asesoría o mentoría o alguna duda, puedan reservar ahí sin ningún, o sea, reserven cuando quieran, las veces que quieran, mientras haya cupo. Y yo estaré de forma virtual ayudándoles o solucionándoles cualquier duda. Y también hay otros horarios que nos podemos ver en la universidad, pero pues ya poco, de pronto ya cuando me tengan que mostrar el prototipo del proyecto en físico y yo darles feedback y ayudarles a arreglar algunas cositas o cosas que tengamos por ahí. Listo, ahora sí, con todo eso, muchas gracias por su atención y espero que puedan ver todo este video. Y gracias por su atención, muchachos. Feliz tarde.